Llegamos a 1974. El fútbol volvía a cambiar. 4 años antes, Brasil había conquistado el mundo y se había llevado para siempre el trofeo más legendario del deporte, la Copa Jules Rimet. Por primera vez en la historia, el mundial comenzaría con una copa completamente nueva, un nuevo símbolo, la Copa Mundial de la FIFA, un trofeo que representaba una nueva era. Pero ese no sería el único cambio. El fútbol estaba evolucionando, tácticas nuevas, jugadores diferentes y una idea revolucionaria de juego que estaba a punto de sacudir el mundo: el fútbol total. Y su mayor exponente tenía nombre y apellido, Johan Cruyff. Pero este mundial tendría otro ingrediente: se jugaría en Alemania Federal en plena Guerra Fría. Y por primera y única vez en la historia, se enfrentarían las dos Alemanias en una Copa del Mundo. Una historia de política, táctica y revolución futbolística. Porque con el paso de los años, muchos empezarían a decir que en 1974 el fútbol moderno había nacido. Pues Peloteando Historias ya se pone en modo mundialista, porque aquí te contaremos la historia de cada uno de los mundiales. 22 semanas, 22 mundiales, 22 videos. Porque este no es un año cualquiera, es un año histórico para los que amamos el fútbol. Hoy, Alemania 1974. La historia del Mundial de 1974 comienza mucho antes de que rodara el balón. Apenas 3 décadas antes, el nombre de Alemania estaba asociado a uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Fue el país que inició la Segunda Guerra Mundial bajo el liderazgo de Adolf Hitler, un conflicto que dejó millones de muertos y a un continente entero devastado. Europa tardó casi 20 años en reconstruirse, y durante mucho tiempo parecía impensable que Alemania volviera a ser anfitriona de un evento mundial de semejante magnitud. Pero el tiempo pasó y el país también cambió. La nueva Alemania quería mostrarle al mundo que era diferente, que el pasado había quedado atrás. El entonces presidente de la FIFA, Stanley Rose, pensaba lo mismo. Para él, negar eternamente a Alemania la posibilidad de organizar un mundial era injusto. El país se había transformado y el fútbol alemán, además, vivía una era dorada. Habían conquistado el mundo en 1954 y luego llegaron muy lejos en torneos siguientes. Cuarto lugar en 1958, subcampeones en 1966 y terceros en 1970. Así que el 6 de julio de 1966, durante el Congreso de la FIFA celebrado en Londres, se tomó una decisión histórica. Alemania Federal sería la sede de la Copa del Mundo 1974. La candidatura derrotó a la de España, que terminaría recibiendo la organización del Mundial de 1982. Pero este torneo tendría además una particularidad única. Por primera vez en la Copa del Mundo aparecerían dos Alemanias. Por un lado, la República Federal Alemana, el anfitrión, y por el otro, la República Democrática Alemana, conocida como Alemania Oriental. Dos países, un mismo origen y una rivalidad marcada por la política de la Guerra Fría. Aunque este mundial no estaría fuera de la polémica, pues el expresidente de la FIFA, Joao Belange, insinuaría que este mundial, al igual que el de 1966, había estado influenciado para favorecer al país anfitrión, una acusación que generó polémica en su momento, pero que nunca pudo comprobarse. Lo único seguro era que el planeta estaba listo para una nueva Copa del Mundo, y esta prometía ser distinta. El camino hacia Alemania 1974 comenzó con una clasificación gigantesca. Nada menos que 98 selecciones participaron en las eliminatorias. Pero incluso antes de comenzar el torneo, la política volvió a aparecer. La Unión Soviética fue descalificada tras negarse a viajar a Chile para disputar el partido de repechaje. Esto como protesta por el golpe de estado ocurrido en ese país en 1973. Así, Chile avanzó automáticamente al mundial. Mientras tanto, varias selecciones regresaban al escenario
escenario mundial. Países Bajos volvía después de 36 años de ausencia. Polonia regresaba por primera vez desde 1938 y Escocia volvía tras 16 años. También regresaban potencias tradicionales como Argentina, pero el mundial también abría sus puertas a nuevos protagonistas, pues debutaban Alemania Democrática en su única participación mundialista como país independiente, Australia, el primer representante de Oceanía, Haití, el primer equipo caribeño desde 1938 y Zaire, el primer país de la África subsahariana en clasificar a una Copa del Mundo. Además, por primera vez, el campeón defensor, Brasil, sería el encargado de disputar el partido inaugural del torneo. El escenario estaba listo y el mundial empezaba a tomar forma. Alemania 1974 también trajo varias innovaciones. Las mascotas oficiales fueron Tip y Tap, dos niños que representaban la amistad y la unidad. Esto entre las dos Alemanias que participarían en el torneo. Era un mensaje claro: el fútbol como puente entre naciones. El balón oficial fue el Adidas Telstar Durlast, una evolución del famoso Telstar que había debutado en México 1970. Pero la verdadera estrella de las novedades era el nuevo trofeo. Después de que Brasil se quedara definitivamente con la histórica Copa Jules Rimet, la FIFA necesitaba una nueva copa. Se presentaron 54 diseños distintos. El ganador fue el del escultor italiano Silvio Cazzaniga. Así nacía la Copa Mundial de la FIFA, hecha de oro macizo y con una base de malaquita, la copa que hoy todos conocemos. Poco a poco todo se acomodaba para un mundial que haría historia. Faltaba el sorteo. El sorteo del mundial se realizó el 5 de enero de 1974 en Frankfurt y fue seguido por cerca de 800 millones de personas en televisión. El evento estuvo marcado por el recuerdo aún reciente de la tragedia ocurrida en los Juegos Olímpicos de 1972, la masacre de Múnich, donde atletas israelíes fueron asesinados. Esto obligó a que la seguridad del torneo fuera una prioridad absoluta. Así, el torneo dejó 4 grupos. En el grupo 1, Alemania Federal, Alemania Democrática, Chile y Australia. En el grupo 2, Brasil, Escocia, Zaire y Yugoslavia. En el grupo 3, Uruguay, Suecia, Países Bajos y Bulgaria. En el grupo 4, Italia, Polonia, Argentina y Haití. Y como un dato extra, cuando se anunció el grupo 1 ocurrió algo inesperado. Cuando se dijo que las Alemanias quedaban en el mismo grupo, la sala quedó en silencio. Luego llegaron los aplausos. El mundial prometió un duelo cargado de historia. El formato del torneo también fue muy particular. El mundial comenzó con los clásicos grupos de 4 selecciones, pero los 8 clasificados no pasaban un partido de eliminación directa. En lugar de cuartos de final, se formaban 2 nuevos grupos de 4 equipos. Los ganadores de esos grupos jugarían la final, y los segundos disputarían el tercer puesto. Un sistema extraño que solo se volvería a utilizar en 1978. Además, este torneo introdujo oficialmente la tanda de penales para desempatar partidos en fases decisivas. Aunque curiosamente no fue necesario usarla. Alemania estaba lista. 9 ciudades, 9 escenarios, 9 estadios preparados para recibir al mundo. En Múnich estaba el imponente Estadio Olímpico de Múnich, un estadio moderno, espectacular, con capacidad para cerca de 80.000 espectadores. En Berlín, el histórico Estadio Olímpico de Berlín. Más de 86.000 personas podían llenar sus tribunas. En Hamburgo, el Volksparkstadion, un fortín para 62.000 aficionados. En Dortmund, el estadio de Westfalia, el mismo que hoy conocemos como Signal Iduna Park, capacidad para 54.000 espectadores. En Düsseldorf, el Rheinstadion, un escenario preparado para 67.000 personas. En Gelsenkirchen, el Parkstadion, con espacio para 72.000 aficionados. En Frankfurt, el Waldstadion, 61.000 espectadores listos para vivir el mundial. En Hannover, el estadio de Baja Sajonia, capacidad para 65.000 personas. Y en Stuttgart, el Neckarstadion, un estadio para 71.000 aficionados. 9 ciudades, 9 escenarios, todo estaba preparado. Ahora sí, el balón estaba listo para empezar a rodar. Y desde el inicio, el destino decidió escribir una historia especial en el grupo 1, porque allí coincidió
coincidían dos países con el mismo origen, pero separados por la historia: Alemania Federal y Alemania Democrática. Dos Alemanias, un mismo grupo. Los anfitriones comenzaron firmes: victoria 1-0 ante Chile en el partido inicial, luego una goleada clara, 3-0 frente a Australia. Mientras tanto, la debutante Alemania Democrática también hacía su trabajo. Derrotaron 2-0 a Australia y empataron 1-1 ante Chile. Todo quedaba listo para el último partido, el duelo que todos esperaban: las dos Alemanias cara a cara en plena Guerra Fría. Alemania Federal ya estaba clasificada, pero quería asegurar el primer lugar. Sin embargo, la historia tenía otro plan. Minuto 77. El balón llega a los pies de Jürgen Spawasser y define con frialdad. Gol. Alemania Oriental gana 1-0. Una victoria histórica, quizás la más recordada en la historia del fútbol de Alemania del Este. El grupo 2 fue una batalla cerrada. Tres selecciones peleaban por todo: Brasil, Escocia y Yugoslavia. Sus enfrentamientos directos terminaron todos en empate, así que todo se decidiría con el rival más débil del grupo, Zaire. Escocia empezó ganando, pero solo por 2-0. Luego llegó Yugoslavia y no tuvo piedad. Un 9-0 demoledor. Ese resultado terminaría siendo clave. En la última jornada, Yugoslavia y Escocia empataron 1-1. Los británicos quedaban eliminados solo por diferencia de goles. Mientras tanto, Brasil llegaba al último partido con una misión clara: necesitaba ganar por 3 goles. El tiempo corría y el tercer gol no llegaba, hasta que faltando apenas 11 minutos, Brasil lo consiguió. Objetivo cumplido. Brasil y Yugoslavia avanzaban a la siguiente ronda. Escocia se despedía del mundial invicta. En el grupo 3 comenzaba a aparecer el equipo que cambiaría el fútbol: Países Bajos, pues volvían a un mundial después de 36 años, y lo hacían con una idea revolucionaria: presión constante, movimiento total y fútbol dinámico. En su debut sorprendieron a Uruguay, victoria 2-0 con doblete de Johnny Rep. Luego empataron sin goles ante Suecia, pero en el último partido llegó la exhibición: un 4-1 contundente ante Bulgaria. Holanda avanzaba como líder. Suecia también lograba el pase, tras derrotar a Uruguay 2-0 en un duelo decisivo. Y en el grupo 4 apareció la gran sorpresa del torneo: Polonia, un equipo intenso, rápido y muy efectivo. Debutaron con una victoria espectacular, 3-2 ante Argentina. Luego aplastaron 7-0 a Haití y cerraron el grupo venciendo 2-1 a Italia. Los polacos avanzaban como líderes y comenzaban a llamar la atención de todo el mundo. Italia, subcampeona del mundial anterior, quedaba eliminada en primera fase. Y así, con sorpresas, goleadas y duelos históricos, terminaba esta primera fase. Pero el torneo aún guardaba un giro inesperado, porque como mencionamos, los 8 clasificados no irían a cuartos de final. En lugar de eso, comenzaba una segunda fase de grupos que definiría a los finalistas. 2 grupos, 4 equipos en cada uno. Solo el primero de cada grupo avanzaría a la gran final. El grupo A quedó conformado por Alemania Democrática, Brasil, Argentina y Países Bajos. El grupo B lo integraban Suecia, Alemania Federal, Polonia y Yugoslavia. 2 grupos, 2 historias y 2 caminos hacia la final. En el grupo A seguía creciendo el fenómeno del torneo: Países Bajos. La llamada naranja mecánica seguía deslumbrando al mundo. Su primera víctima fue Argentina. Una exhibición total, un contundente 4-0. Luego derrotaron 2-0 a Alemania Democrática. Mientras tanto, el campeón del mundo, Brasil, también hacía su trabajo. Victoria 1-0 ante Alemania Democrática y un triunfo 2-1 ante Argentina. Todo quedaba listo para el duelo final: Holanda contra Brasil, una final adelantada. A Brasil le bastaba el empate, pero Holanda no especulaba, jugaba como siempre, atacando, presionando. El resultado final: 2-0 para los neerlandeses. Los Países Bajos alcanzaban la primera final de su historia. El mundo del fútbol estaba maravillado. En el grupo B la historia fue muy similar. 2 equipos marcaron la diferencia: Alemania Federal y Polonia. Los anfitriones comenzaron con autoridad: victoria 2-0 ante Yugoslavia. Luego otro triunfo 4-2 ante Suecia. Polonia también ganaba, pero con más sufrimiento: un ajustado 1-0
0 ante Suecia y un 2-1 ante Yugoslavia. Todo se decidiría en la última jornada, Polonia contra Alemania Federal, un tipo de semifinal encubierta, pero el destino tenía preparado otro obstáculo. Una tormenta brutal cayó sobre Frankfurt, el campo quedó inundado, un escenario perfecto para el juego físico alemán y una pesadilla para el fútbol técnico de los polacos. Aún así, el partido se jugó y apareció el héroe bajo los tres palos, Sepp Maier. Atajada tras atajada sostuvo a Alemania, hasta que llegó el momento decisivo al minuto 76. Gol de Gerd Müller, 1-0. Alemania Federal estaba en la final. El camino por el título ya estaba definido. El partido por el tercer puesto sería entre Brasil y Polonia. Y la gran final enfrentaría dos estilos completamente distintos, Alemania Federal contra Países Bajos. Pero antes de la gran batalla por el título, había ese duelo por disputarse, el partido por el orgullo, el partido por el tercer puesto. El escenario era el Estadio Olímpico de Múnich, y uno de los protagonistas ya se había ganado el respeto de todo el torneo, Polonia. Los campeones olímpicos de 1972 habían sido la gran revelación del mundial, un equipo intenso, valiente, capaz de derrotar a gigantes. Habían vencido a Argentina, a Italia, a Yugoslavia y también a Suecia. Ahora tenían enfrente al tricampeón del mundo, Brasil. El partido fue cerrado, tenso, hasta que llegó el minuto 76. El balón quedó servido y apareció el goleador del torneo, Grzegorz Lato. Disparo, gol, 1-0. Polonia se quedaba con la medalla de bronce del mundial. Y Lato, además, se llevaba la bota de oro con 7 goles. Un torneo inolvidable para los polacos. Pero el mundo entero esperaba el siguiente capítulo, porque ahora sí, llegaba la gran final del mundial de 1974. El 7 de julio, Múnich amaneció distinta. La ciudad respiraba fútbol, se preparaba para una tarde histórica. Más de 75,000 personas llenaban el Estadio Olímpico de Múnich, el escenario de la 10ª final de la Copa del Mundo. Y el planeta entero estaba pendiente de un duelo de gigantes, Alemania Federal contra Países Bajos. Un enfrentamiento que también tenía nombre propio, Franz Beckenbauer contra Johan Cruyff. Dos capitanes, dos líderes, dos formas de entender el fútbol. Y el partido comenzó de una manera increíble. Holanda movió el balón, un minuto entero de posesión, 16 pases consecutivos. Alemania ni siquiera había tocado la pelota. Entonces apareció Cruyff, aceleró, entró al área y fue derribado. Era penal. Johan Neeskens tomó el balón, un disparo fuerte y gol, 1-0. El gol más rápido en la historia de las finales. Holanda ya ganaba y Alemania todavía no había ni siquiera tocado el balón. Pero los alemanes no se derrumbaron. Poco a poco empezaron a reaccionar. Al minuto 25, Bert Holzenbein entró al área y también fue derribado. Volvía a ser penal, esta vez para Alemania. Paul Breitner tomó el balón, un remate seguro, gol 1-1. El partido volvía a empezar. Aunque Holanda tuvo su oportunidad, Johnny Rep quedó mano a mano, pero el portero alemán respondió. Sepp Maier salvaba a su equipo. Y justo antes del descanso apareció el hombre de los goles, Gerd Müller. Control en el área, giro rápido, disparo y gol, 2-1. Alemania tomaba la ventaja. En la segunda parte, la naranja mecánica lo intentó todo. Ataques constantes, presión total, pero el empate nunca llegó. Maier seguía salvando a Alemania y el tiempo se agotaba, hasta que finalmente el árbitro pitó el final. Alemania Federal era campeona del mundo por segunda vez en su historia. Franz Beckenbauer levantaba el nuevo trofeo por primera vez, la Copa Mundial de la FIFA. Holanda se quedaba a un paso de la gloria, pero aquel equipo sería recordado para siempre, pues sería el equipo que cambió el fútbol, el equipo que reinventó la manera de jugar, la legendaria naranja mecánica. Alemania 1974 fue mucho más que un mundial, fue el nacimiento de una nueva copa, la consagración de Alemania ante su gente y la revolución táctica que cambiaría el fútbol para siempre. Un torneo donde el campeón levantó el trofeo, pero donde otro equipo se ganó la eternidad. Así que atento, porque si quieres conocer más historias así, regálanos tu like, tu comentario y tu suscripción. Queremos que todo el mundo conozca un poco más acerca del fútbol, el deporte más lindo del mundo. Esto fue Peloteando Historias.